optamos por ingresar al gran conversatorio que tenemos los 15 días con el exministro de Planificación y Servicios de la Nación, Julio Devido. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches, un saludo para ustedes, para la audiencia, para todos los compañeros ahí en el piso. Dale. En primer lugar, ahora quisiéramos arrancarle en el conversatorio, Julio, para vos, ¿qué significó este acuerdo, como dicen algunos economistas, este preacuerdo entre el gobierno nacional y el FMI? Bueno, me parece que es una especie de stand-by hasta el 13 de agosto, porque dentro de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario plantea claramente la necesidad de avanzar en un proceso de evaluatorio, en definitiva, ¿no? Creo que no cambia esencialmente las bases del acuerdo que firmó Guzmán, al que, bueno, en el caso de Máximo Kirchner y otros dirigentes de ahora Unión por la Patria han repudiado, y que yo también he repudiado, y me parece que en lo que coincido con Massa es la necesidad de terminar la relación económica con el fondo, no económica, sino política con el fondo, en lo que hace a la marcación y a las indicaciones que da el fondo que afectan a la soberanía nacional, que fue lo que tuvo en cuenta Néstor Kirchner allí en el 2006 cuando pagó la deuda y por supuesto esto implicó y significó la salida del fondo de la política económica argentina, ¿no? ¿Y vos ves que este acuerdo que hubo, este preacuerdo y este posiblemente acuerdo que se va a oficializar en estos días, va a ser similar o parecido al del 2005 que hace Néstor o no? No, no tiene nada que ver. El de ahora, el de hoy, Sí, el que... no, no, nada que ver. Lo único que tiene que ver es lo que manifiesta el candidato Massa en el sentido de decir de que quiere terminar la relación política con el fondo, que el fondo no nos indique más la dirección política de la política económica que tiene que seguir el país. Después lo demás, simplemente, digamos, es un acuerdo que le va a significar un aporte de recursos a la Argentina que van a ser utilizados pura y exclusivamente para cumplir con los compromisos que tiene con el fondo de aquí en adelante, y fundamentalmente, digamos, podrían evitar un proceso de agudización de, de la situación inflacionaria que vive la Argentina. No quiero ya hablar de hiperinflación, porque de alguna manera, si se quiere, estos aportes de recursos para autopagarse, de alguna manera significan, digamos, evitar la agudización de la crisis económica que vive el país. Pero no tiene nada que ver con lo que firmó Kirchner, nada que ver. Con Kirchner no firmó ningún acuerdo con el fondo, le pagó y nada más. Ah, no, ese dato no lo sabía, pero todo el mundo... Claro, no hay acuerdo, le pagó lo que se le debía y le dijo, tenían una oficina en el Ministerio de Economía o no sé dónde estaba, y le dijo, acá no tienen más nada que hacer, si quiere quédense, pero nosotros no nos atendemos más. Ah, Claro, No hubo un acuerdo con Kirchner. Kirchner con lo que hubo fue un pago, nada más. claro. Y ese pago implicó la salida de escena del fondo de la fijación de las metas y objetivos de la política económica de la Argentina. Claro, Julio, te habla Sofía ahora. ¿Cómo te va? Bien, bien. Según tu análisis, Julio, ¿a vos no te parece el gobierno de neoliberalismo del macrismo? Pareciera que jugó como o sirvió de estrategia del FMI con ese préstamo para que hoy en la actualidad nos encontremos como estamos en Argentina, condicionados por el Fondo Monetario Internacional. ¿Puede ser o estoy muy equivocada? Mira, la verdad que te escuché no te quise interrumpir, pero no está saliendo bien tu emisión. A ver, No escuché bien la pregunta, no la entendí bien. Si me la podés repetir, sí. No, te preguntaba, ahora te escucho bien. ahora sí. El neoliberalismo, el gobierno del macrismo, pareciera que jugó o sirvió como estrategia para, con ese préstamo tremendo para el FMI, para que en la actualidad nos encontremos así como estamos, condicionados por el FMI, devaluación y todo eso que trajo el gran préstamo del FMI. Si pienso así, ¿estoy equivocada, Julio? No, digamos, el gobierno de Macri, junto con el presidente Trump,
el préstamo fue político. De la misma manera, tuvieron que firmar un acuerdo para darle un marco al préstamo, claramente, de cómo se iba a devolver y demás. Pero el acuerdo fue netamente político y fue un auxilio económico para que Macri ganara las elecciones, que además le sirvió a Macri para que, tal cual le dijo Alberto en el debate en la provincia de Santa Fe, los amigos, los empresarios, socios de él o amigos de él o colaboradores del gobierno pudieran, con esos dólares que ingresaban del fondo, cambiar o neutralizar el excedente de pesos que ellos tenían, fundamentalmente producto del aumento gigantesco de tarifas que hubo durante la etapa de Macri en el sector energético, y todos esos pesos que ellos habían juntado producto de esas tarifas monumentales y otras cuestiones de política económica que hicieron una enorme concentración de la riqueza, todos esos pesos lo cambiaron a dólares y lo fugaron. Los dólares que necesitaban para esterilizar, por llamar de alguna manera, esos pesos, fueron los que les dio el fondo. O sea, y además dejaron abrochado a la Argentina con el fondo en cuanto a estas revisiones semestrales, trimestrales o cuatrimestrales, de acuerdo a los acuerdos que se firmen, seguir condicionando, marcando los objetivos, el curso y la direccionalidad de la política económica en la Argentina, que como bien sabemos y estamos viendo, porque este gobierno no hizo nada para salir de esa trampa, vemos que lo único que contribuye es una mayor concentración de la riqueza en sectores, digamos, oligárquicos o privilegiados de la economía nacional. Y Julio, ¿vos creés que cuando se haga este acuerdo, vos creés que el FMI va a ser como un diablo que va a meter la cola y puede perjudicar al gobierno en estas elecciones? Si no te entendí, ¿cómo decís? Que si puede, estas medidas, que este acuerdo, si se llega a oficializar en estos días y si se llega a implementar, ¿puede ser que deje a un costo político al gobierno nacional o no? Mirá, lo que yo veo, para el 13 de agosto faltan exactamente, creo que 15 o 16 días. Si sacamos los feriados, prácticamente es menos de 2 semanas en términos de días hábiles. Lo que pienso es que no te diría que tendrá. Cuando hablamos de las elecciones estamos hablando de las PASO ahora. Sí. Digamos, el efecto que podría tener en las PASO. El fondo, lo que le abrió al gobierno una pequeña lucecita, un poquito la válvula de oxígeno, para que pueda llegar a las PASO sin tropiezos en el mercado financiero. Está claro que no haya corrida bancaria, que no haya corrida fundamentalmente cambiaria. Con lo cual, si vos me pensás que no es ni rédito ni costo, es como se hacen las carreras en los rally, es una neutralización. O sea, hay una suerte de impasse de 10 días, 12 días hábiles, hasta todo de la PASO. El resultado de la PASO es lo que ahí se va a ver allí cuáles los correctivos que va a imponer el fondo de acuerdo a la mayoría y minoría que se logren en esa elección, claramente. No sé si soy claro. Sí, no, es un impasse para tomar el pulso, a ver cuánto tiene pulso, presión arterial, nivel de glucosa en sangre el 13 de agosto. Si el resultado de la elección es malo, lo que va a hacer el fondo va a exigir un sinceramiento del tipo de cambio, con lo cual va a llevar el dólar oficial a parecerse o va a tender a los valores del dólar blue. O sea, estamos hablando de casi un 90-80% de salto, ¿no? Claro. Julio, si llegara a ganar el neoliberalismo, ahí podemos decir a Patricia Bullrich, Larreta, ¿cómo más el Fondo Monetario Internacional, cómo reaccionaría, cómo nos llegaría a afectar al pueblo, a las mayorías? Y si llegara a ganar Sergio Massa, más del centro, y cómo nos afectaría, cómo podríamos llegar a estar en un futuro, y con Juan Grabois, ¿cómo estaríamos?
en tu análisis. Bien, esto tiene varias respuestas. En principio, claramente, vamos a tomar a Patricia Bullrich, que es la referente que está más a la derecha dentro del espacio del Juntos por el Cambio, que es el que uno percibe como el que podría estar junto con Unión por la Patria dentro de un eventual, dentro de la elección de octubre. Y por supuesto, seguramente después de ahí irán al balotaje. Massa, Juntos por el Cambio, ya lo ha dicho Patricia Bullrich y Luciano Lespina, que es su referente económico más importante, ha dicho que va a llevar adelante la misma política que llevó el gobierno de la Rúa, o sea, Cavallo durante el gobierno de la Rúa, o sea, va a pedir mayor volumen de recursos en dólares seguramente al Fondo Monetario para generar una suerte de blindaje de la reserva del Banco Central, yo creo que con la idea de finalmente dolarizar la economía. O sea, prácticamente convertir lo que nuestros sueldos hoy son en pesos a dólares, con lo cual serían monedas en dólares que pasaríamos a percibir los trabajadores y los jubilados. Eso sería lo que nos espera con ellos. En el caso de Massa, creo que la intención de terminar la relación con el fondo es plausible. No creo que a nadie, por lo menos a mí, no me convence que solamente esa sea la política y el eje central del programa de un futuro programa de gobierno para los próximos 4 años. Me parece que hay que decir que se va a hacer con la industria, con el trabajo, los recursos energéticos, con los recursos estratégicos como el litio, el gas de vaca muerta, si lo vamos a exportar a valor venal o lo vamos a utilizar para desarrollar la Argentina. Creo que allí debería estar centrada la discusión. No me parece mal que una parte del programa de gobierno diga, queremos resolver la deuda con el fondo para no tener ninguna injerencia extranjera en el manejo de nuestra economía. Grabois, yo ya te lo dije la vez pasada, yo no lo considero un candidato serio, es un hombre de la CIDE, de la actual AFI, está perfectamente resaltado ahí, no ha sido un hombre que ha sido parte o un coverdugo de Unión del Juntos por el Cambio en la persecución que sufrimos los presos políticos, tanto nosotros como Milagros Sala nos descalificó, tuvo palabras ofensivas con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, comparándola con Carolina Stanley. Es decir, en política está claro que uno está en el escenario y es susceptible de que lo critiquen más o menos duramente. Lo que es terrible que desde el mismo, del pretendido mismo sector, se compare a la ministra Alicia Kirchner de Acción Social del presidente Kirchner con Carolina Stanley, diciendo que Carolina Stanley era mejor que era la ministra de Macri. Yo, por eso, ya se lo dije a ustedes la vez pasada, yo no considero seria la candidatura de Grabois, creo que es un gato pardo, que es un lobo con piel de cordero y que no me merece ningún análisis. Sí, analizo al candidato Massa, me intereso por lo que plantea, lo que no significa de ninguna manera que tenga decidido votarlo, por lo menos por el momento. Julio, ahora que te adentramos un poquito hacia lo político, ¿vos cómo viste el triunfo de la elección de la ciudad de Córdoba, ya que Cambiemos a nivel nacional jugó como la nacionalización de esta elección? ¿Cómo viste esa derrota por parte Juntos por el Cambio? Porque ellos vinieron por la foto. Me prendió una luz de esperanza en cuanto a que esta gente puede ser derrotada y me gustó mucho, aunque no, así como te digo que me entusiasma cuando Massa dice que quiere terminar la relación política con el fondo, lo que todavía no ha definido mi voto, me gustó mucho, creo que tuvo un efecto político mucho más profundo aún la victoria de Pacerini, no por Pacerini en sí mismo, sino por cómo, digamos, el rol y el papel tremendo, horrible que jugó
la oposición, en esa foto Mostrenca, junto a De Loredo, que es de lo peor de la política de Juntos por el Cambio, y la soberbia que tuvo en el discurso de querer indicarles a los dirigentes del peronismo que habían ganado el camino a seguir, o querer decir que iban a hacer un aporte, como si nosotros fuéramos todos idiotas, y por eso me encantó la contestación de Yayora. En eso la apoyo totalmente, me entusiasmó. Dentro de tanta desolación y de tantas situaciones negativas, me pareció un vaso de agua en el desierto, por decirte. Creo que por ahí me gustó mucho el discurso, la reacción, el sentido de detectar y calificar y definir al enemigo unitario. Me pareció un grito de alerta al país federal, y creo que es muy valorable. No soy cordobés, no voto en Córdoba, son dirigentes locales, pero como argentino y como compañero, como peronista, la verdad que por lo menos me alegró. Mucho más no tengo para decirte. Y esta generación de dirigentes que van a asumir acá en Córdoba, como Yarlora, en la provincia y Pacerini en la ciudad, me parece muy ¿vos muy crees que ellos van interesante. a lograr un proceso de incorporación del Movimiento Nacional Popular de Córdoba, que siempre estuvo tenido estos últimos tiempos bajo la conducción de Schiaretti, de un cordobesismo, a sumarse de nuevo a la fila de un proyecto nacional popular que es conducido por el Frente de Todos? Bueno, ahí me gusta, ahí es lo que hablábamos la otra vez, cuando hablamos del trasvasamiento. Ese trasvasamiento no claramente, Schiaretti es una figura mucho más conservadora, más afín a algunos lineamientos liberales o neoliberales. Creo de todas maneras que si surgieron estos dirigentes jóvenes es porque algún espacio en algún lugar se abrió. No digo que sea mérito de Schiaretti, pero evidentemente era el gobernador. Me parece que ha habido un trasvasamiento y que los compañeros más jóvenes, no sé qué edad tiene Yarlora, pero debe tener 50 44. años, 50 y 56, 57 Bueno, tiene Pacerini. yo pensé que tenía un poco menos, pero para el caso lo mismo da. Yo tengo 72, así que tenga 42, 50, es para mí lo mismo. Me parece que abrió un espacio. De hecho, nosotros cuando llegamos a la presidencia de la República con yo al ministerio y Kirchner a la presidencia, teníamos 54 años. Tampoco éramos unos nenes, nos consideramos hombres ya a esa altura. Ahora parece un país sin adultos, un país que los chicos a los 16 años votan y son jóvenes, muy jóvenes claramente, y después pareciera que todo el mundo sigue siendo joven hasta a los 65, que pasa la tercera edad. No hay adultos. Me parece que hay un trasvasamiento generacional en Córdoba, y no producto de la manda de ningún dirigente, sino de compañeros que han sabido ganarse el espacio. Me parecieron muy interesantes su alocución, su discurso. Yo no los venía siguiendo tanto, pero me pareció muy interesante tanto el discurso de Pacerini como el de Yarlora el otro día, y me dio la sensación que se sentían liderando un espacio que les pertenece. Claro, compartimos esa idea también, Julio. Yo te quería preguntar, o más bien plantear, pareciera que el pueblo cordobés está despertando conciencia frente al fracaso del gobierno neoliberal o el macrismo, que en los hechos no se vio nada, pero sin embargo son muy pocos a lo mejor que están comenzando a verse 5N o están comenzando a buscar prensa alternativa. Porque a vos no te parece que es importante como para despertar al pueblo, porque yo creo que también juega mucho la comunicación para los votos mediante la manipulación al pueblo. ¿Cuál es tu análisis en ese aspecto, Julio? Y yo creo que es necesaria de alguna manera dar la pelea por una nueva ley de medios, que no debiera ser muy distinta a la que se votó originalmente, con algunos cambios. Algunos compañeros inclusive hablan de cambios, que la cuestión digital y todo esto, que es cierto que había una evolución tecnológica que debiera ser tenida en cuenta, claramente. Yo reivindico la Constitución del 49, pero esa Constitución también debería tener algunos retoques, pero son retoques menores que no hacen al fondo de la cuestión. Creo que no debiera darle tanta importancia y protagonismo a la cuestión tecnológica sobre la política,
porque finalmente terminamos siendo funcionales a los que no quieren cambiar nada. Así que creo que es muy importante tener una ley de medios, dar la pelea contra los oligopolios mediáticos y bueno, claramente medios como el caso del C5N, como bien decís vos, uno puede tener alguna crítica respecto a algunos contenidos, pero claramente cuando Macri subió la otra vez, lo primero que quiso fue bajarlo. Con lo cual, evidentemente, algún rol protagónico tienen, más allá de pequeñas críticas que uno puede hacer, que generalmente son superficiales y a veces en eso terminamos siendo funcionales a los medios multioligopólicos, que son los que fijan esa posición y definen esa posición política que termina siendo favorable al dominio, a la hegemonía de los medios oligopólicos. Estamos hablando de Clarín, en el caso de ustedes, La Nueva Provincia, que es lo mismo, bueno, La Nación, y en alguna medida Perfil y en algo América, pero esencialmente Clarín y La Nación. Sí, ¿no? Totalmente. Por último, Julio, yo, como todos los ejes centrales del conversatorio, te quería preguntar que este pasado miércoles se cumplieron los 71 años de la muerte de Evita. Para vos, te quería preguntar, ¿qué significó Evita y cuál es el principal legado que le ha dejado a la historia argentina y al movimiento nacional y popular? Y mirá, creo que le dio una impronta revolucionaria al peronismo, que ya la había planteado claramente Perón, que los compañeros que la confrontan con la figura de Perón son absolutamente funcionales al neoliberalismo, en definitiva. No, es absurdo. Eran dos dirigentes fundamentales del movimiento nacional que siempre condujo el general Perón. Y creo que dejó una pauta y una impronta importantísimo para el feminismo de verdad, para el feminismo estructural, aquel feminismo que no nació ahora en el siglo XXI, sino que nació con el voto femenino en el año 51-52. Claramente creo que Evita fue claramente la fundadora del feminismo en la Argentina y la que le dio la impronta estructural para que las mujeres pudieran participar en política, si bien eso después hubo medidas como las distintas, los cupos y demás que fueron favorables, pero creo que lo más importante, creo que el voto femenino no tiene ni punto de comparación con los cupos y todas estas cuestiones que han sido importantes. La ley denominada del aborto o de la terminación voluntaria del embarazo, creo que son cuestiones no menores, pero son totalmente subalternas a la impronta política que le dio Eva Perón a la mujer en la política argentina. Obviamente todo bajo la conducción genial del general Perón. Y a vos, ya te quiero preguntar por último, Julio, ¿a vos te molesta o te hace ruido? Sé que muchos comparan Perón con Néstor y Evita con Cristina, y tengo un sector de la militancia cantaba. No me molesta porque los peronistas no lo hacemos, simplemente algunos sectores progresistas que, yo no digo, la palabra infiltrado, la verdad que me parece una antigüedad, honestamente, pero que parasitan al peronismo para finalmente, cada vez que el peronismo llega a una instancia de poder o a tener iniciativa política, se parasitan en los cargos. Muchos de ellos de los cuales después terminan siendo de la peor derecha, ¿no? Ya hemos visto en muchísimos casos. Sí, ¿no? El caso de Patricia Burri, por ejemplo. Pero creo que claramente dentro del peronismo no hay ninguna duda. El compañero peronista, no hay ninguna duda de cuál es el rol que tuvo Perón, cuál es el rol que tuvo Eva Perón, cuál es el rol que tuvo Néstor Kirchner y cuál es el que tuvo Cristina en cada una de las instancias. Los compañeros tienen re clara y creo que sería casi una falta de respeto a ellos que yo me pusiera a aclarar cuál es el punto, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero bueno, Julio, sabiendo que los tiempos radiales son crueles
y tíranos algunos mensajitos que le quiera dejar a la audiencia, a todos los oyentes de Ceilán que te están escuchando en este conversatorio. No, mandarles un abrazo y fundamentalmente a todos los cordobeses, un abrazo enorme y felicitarlos por su comportamiento electoral, por haber elegido lo mejor para Córdoba, por haber castigado a estos esperpentos gorilas que lo único que hacen es subir a la población en la pobreza, en la desesperanza, y me parece que más que a los candidatos, que no los conozco tanto, a los compañeros que acompañaron y que votaron esas opciones, todo mi cariño, mi afecto, mi reconocimiento. Bueno, Julio, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedia Morijita por el conversatorio el día de hoy. Bueno, amigos, un abrazo grande, compañeros, y un gusto estar con ustedes nuevamente. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.